Buenas noches, mis amados hermanos. El día de hoy, el título que le he puesto a esta prédica es La fe que persevera, una cualidad que agrada a Jesús. Está bonito, ¿no? La fe que persevera, una cualidad que agrada a Jesús. Porque, hermanos, la fe y la oración son dos cosas que van estrechamente ligadas. Fíjense, hermanos, que en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nosotros oramos? Nosotros estamos confiando en Dios, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que Dios sabe nuestras necesidades, que Él las conoce, y también sabemos que Él nos va a responder conforme a su divina voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos, en realidad nosotros estamos poniendo nuestra fe en acción. Si se dan cuenta la relación que hay estrecha, ¿no? Si nosotros no tuviésemos fe, no pudiésemos orar. Por lo tanto, la fe y la oración son dos cosas que van unidas. Porque la fe es una dependencia en Dios. Y en base a esto, hermanos, yo quiero que ustedes se pregunten esto. ¿Cómo está tu fe? Quiero que también tú te pongas a pensar, como decía que la fe y la oración son dos cosas que están unidas, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás contándole a Dios tus problemas, tus necesidades? ¿Estás poniendo tu confianza en Él? ¿Consideras que tú tienes una fe perseverante o por el contrario, te desanimas fácilmente cuando Dios no contesta tus oraciones y dejas de orar? Hay veces que nos sucede esto, ¿no es cierto? Pónganse a pensar en estas preguntas que les estoy diciendo. Porque déjenme decirles, hermanos, que al Señor le agrada una fe que es perseverante. Y esto, hermanos, yo quiero ilustrar a través de una historia. Ustedes saben que en Mateo, y este es el texto que yo quiero que ustedes busquen ahorita, Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, ahí vamos a ver nosotros una historia. Esta historia es de Jesús y la mujer cananea. Y esta historia es la que mejor enfatiza esto de la fe perseverante. Entonces yo quiero ilustrar este punto a través de esta historia de la mujer cananea. Y vamos a ver, hermanos, que en esta historia, esta mujer, a pesar de que pasó muchas circunstancias adversas, esta mujer no se rindió. Perseveró hasta que el Señor le ayudó con el problema que ella estaba pasando. Vamos a ver, hermanos, que esta mujer persevera tanto que al final haya gracia ante Jesús y es recompensada por su perseverancia. Entonces, hermanos, vamos ahorita a leer el pasaje, pero recuerden que esto es una historia. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Entonces vamos a leer la historia, pero recuerden que es una historia, ¿no? Entonces yo quiero que mientras vamos leyendo la historia usted se vaya imaginando lo que está pasando, porque eso es muy importante, ¿ya? Vamos a imaginarnos la escena, a los personajes, lo que dicen y todo lo demás. Entonces cuando ya lo tengan, pueden decir amén para saber que ya todos tenemos el texto. Ya, entonces dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el Señor Jesús estaba en una región. Esta región se llamaba Tiro y Sidón. Pero para ponerles un poquito en contexto de lo que está pasando, el Señor Jesús dice que salió de allí, ¿no es cierto? Y se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿De dónde salió el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermanos, estaba en la región de Galilea. Porque ustedes saben que el Señor Jesús inició su ministerio en Galilea. Y en Galilea él empezó a hacer milagros, a predicar el evangelio del reino. Pero hermanos, a pesar de que el Señor Jesucristo hizo milagros, el Señor también tuvo gran oposición. ¿Quiénes se le oponían al Señor Jesús? Los escribas y fariseos. Entonces, si ustedes revisan en el capítulo 15, en el mismo capítulo que nosotros estamos,
ahí el Señor tiene una conversación, y de hecho es una confrontación con los escribas y fariseos. Porque estos escribas y fariseos no reconocían que Jesucristo era el Mesías. Estos fariseos y estos escribas se caracterizaban porque ellos eran incrédulos. Veían que el Señor Jesús hacía muchos milagros, pero no reconocían que Él era el Mesías. Pero aquí vamos a ver, hermanos, un claro contraste, porque vemos que el Señor está haciendo una comparación entre estos escribas y fariseos que no tienen fe, con esta mujer que era una gentil cananea que venía de un pueblo pagano, y esta mujer mostró una gran fe. ¿Se dan cuenta la diferencia entre gente que se jactaba de su ley, de que conocían a Dios, pero no tenían fe en Jesús, y una simple mujer que era cananea, que tenía dioses paganos, pero que tenía una fe muy fuerte en Jesús? Y el Señor va a hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor estaba en esta región de Galilea, y como tenía este enfrentamiento con los fariseos y con los judíos, el Señor sale hacia la región de Tiro y Sidón, que es una región más al norte, ¿ya? Entonces, el Señor en el capítulo 15, como les estaba mencionando, ahí fíjense que Él les dice que ellos son hipócritas. Esa es la acusación que ellos le hacen. Y vemos el claro contraste entre la mujer cananea. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Imagínense que ustedes están en una ciudad donde a ustedes nadie les conoce, donde ustedes no son parte de la comunidad, y ven que alguien importante está llegando. Pero ustedes, hermanos, saben que esa persona importante es la que a ustedes les puede ayudar. ¿Cómo ustedes actuarían? ¿Se acercarían a esta persona o tendrían mucho miedo y recelo? Porque esa es la situación que estamos, ¿no? Esta mujer está viendo que está Jesús, una persona importante, que estaba haciendo muchos milagros del Mesías. Pero fíjense, hermanos, que esta mujer actúa de una forma muy valiente, porque se acerca a un desconocido, se acerca a Jesús. Y fíjense, hermanos, que nosotros quizás no nos hubiésemos acercado, ¿no? A eso por lo general hacemos. Si vemos a alguien importante, como que nos da un poquito de temor, un poco de vergüenza y no nos acercamos. Pero esta mujer, hermanos, no se rindió. Esta mujer persistió y le siguió a Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué es lo primero que se nos dice acerca de la mujer cananea? Que era de Canaán, ¿no es cierto? Era cananea. Y aquí, hermanos, el que escribe este evangelio, que es Mateo, ¿sabe por qué escribe que esta mujer era cananea? Porque él quiere enfatizar el hecho de que esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios, no era una mujer judía, ¿sí? Porque después hace una referencia a los perrillos y todo lo demás. Entonces, esta mujer era cananea, eso significa que esta mujer no era israelita, no pertenecía al pueblo de Dios, al pacto, ¿ya? Pero además, ¿qué tenía esta mujer, hermanos? Esta mujer tenía un grave problema. ¿Cuál era el problema que tenía esta mujer? Su hijita estaba endemoniada, dice, ¿no es cierto? La mujer decía que la hijita tenía un demonio, un espíritu inmundo que le atormentaba, pero que le atormentaba gravemente. Ahora, ¿cuántos de aquí son padres? Casi todos, ¿no es cierto? Y bueno, y los que no somos padres, imaginémonos a una persona que nos importa mucho, ¿ya? Ustedes pueden imaginarse el sufrimiento de esta madre por ver a la hija en esa condición. Porque les digo, esta es una historia, tenemos que meternos en la historia. Usted imagínese todo lo que está pasando. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de esta mujer que está viendo que su hija está atormentada por un demonio. O sea, ¿cómo tendría que ser este demonio de tan terrible para que la mamá se asuste y todo, no? Ahora igual, ustedes como padres, hermanos, ¿qué estarían dispuestos a hacer para librar a su hija de este tormento? Todo, ¿no es cierto? El padre trata de hacerlo todo por su hija, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta mujer estaba desesperada porque necesitaba ayuda. Pero ¿sabe qué es lo importante, hermanos? De que ella sabía que Jesús podía ayudarle. ¿No les parece, hermanos, que esto es tener fe? Porque ¿qué hace usted cuando tiene un problema? Usted busca a alguien que usted confía, ¿no es cierto? Usted busca a alguien de confianza para que le ayude en el problema. Y eso es fe. Esta mujer sabía que Jesucristo podía ayudarle. Porque, hermanos, esta mujer, a pesar de que era de otra región, cuando Jesús hacía milagros, los milagros se difundían por todo lado. Todo el mundo empezaba a contar lo que Jesús hacía. Y Jesús se volvió muy famoso por los milagros que él hizo. Entonces esta mujer tuvo fe en que Jesús era la solución para su problema. Por eso les digo, hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, y todos tenemos problemas, ¿qué es la fe? La fe es acercarnos a Dios, a Jesús, porque sabemos que Él nos puede ayudar. En vez de estar confiando, dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no es cierto?
Porque el hombre muchas veces defrauda, el hombre muchas veces decepciona. Por eso, hermanos, nosotros si tenemos fe, nosotros tenemos que tener confianza en Dios, en que Él nos puede ayudar en el problema que nosotros estemos atravesando. ¿Ya? Ahora miren, en el Evangelio de Marcos, porque en Marcos se relata la misma historia que se relata en Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo, bueno, del 24 al 30 se relata esta historia, pero específicamente, hermanos, en el versículo 24 dice lo siguiente: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces el Señor Jesús lo que estaba haciendo era, salió de Galilea por el enfrentamiento y todo lo demás, pero el Señor Jesús quería esconderse en la casa de alguien. Sin embargo, cuando esta mujer escuchó acerca de Jesús, esta mujer hizo todo lo posible para que Jesús no pasara por desapercibido. Ahora igual yo te pregunto, ¿Jesús está pasando por desapercibido en tu vida o tú estás haciendo algo para captar su atención? Hablo en forma figurada, ¿no? Porque sabemos que Dios nos conoce, ¿no? A lo que yo me quiero referir es, ¿tú estás clamando a Dios por tus necesidades? Porque esta mujer no es que vio que el Señor se iba a una casa y se iba a ocultar. Esta mujer no es que dejó las cosas así. Esta señora clamó al Señor. Inclusive dicen que, miren, dice que vino y se postró a sus pies. Entonces esta mujer no dudó en acercarse a Jesús. Hay veces que tú también dudas en acercarte a Dios. Al menos cuando estamos en pecado, hermanos, a veces nosotros dudamos de acercarnos a Jesús, porque nos sentimos indignos de la presencia de Él. Pero hermanos, cuando estamos viviendo en pecado es cuando más necesitamos de Él. Cuando menos lejos debemos estar de Él, sino cuando más debemos estarle buscando. Ahora, hermanos, volvamos a la historia que estamos en Mateo, y mire qué dice en el versículo 22. Yo quiero que usted me diga cómo esta mujer se refiere a Jesús. ¿Qué le dice? En el versículo 22 está claro. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, yo les pregunto, esta expresión, Señor, hijo de David, ¿para qué se utilizaba? ¿Para referirse a quién? Cuando dicen hijo de David, ¿para referirse a quién específicamente estamos hablando? Al Mesías, hermanos. Porque la gente sabía que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando dicen Señor, hijo de David, cuando le dicen hijo de David, están diciéndole Mesías. Porque esa era la promesa que les había dado Dios a David, que de su descendencia iba a salir el Mesías, un rey eterno que se sentaría eternamente en el trono, ¿no? Entonces esta mujer, fíjense que reconoce que Jesucristo es el Mesías. A pesar de que era cananea, ella sí lo reconoce. Los fariseos, ¿qué hicieron? No le reconocieron como Mesías, pero esta mujer sí lo hace. Pero además, hermanos, ¿cómo la gente sabía que Jesús era el Mesías? Porque las profecías decían que el Mesías tenía que cumplir esto y esto y estos requisitos. Entonces el Señor Jesucristo cumplió las profecías, pero además el Señor Jesucristo hizo milagros, y los milagros autentificaban que Él era el Mesías. Entonces esta mujer sabía que Jesucristo era el Mesías, y le dice, Señor. Ustedes han escuchado, hermanos, que también a Dios se le dice Señor. Y han escuchado ustedes ese nombre que es en hebreo, que se le dice Adonai. ¿Sí han escuchado ustedes Adonai? ¿No es cierto? Porque la palabra Adonai significa Señor. Y miren, hermanos, nosotros utilizamos la palabra Señor muy distinto a la que ellos utilizaban. Ahora, ¿cómo nosotros decimos la palabra Señor? Cuando nos referimos a una persona, ¿no es cierto? Señor Pérez, señor González, señor Castillo, lo que sea. Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra Señor significaba dueño de todo. O sea, significaba amo. Por eso cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, nosotros estamos diciendo que Él es el dueño de todo. Ahora, hermanos, hagan de cuenta esto. Un señor y un siervo. ¿Sí? Se ve claramente la diferencia, ¿no? Entre un señor y un siervo. El Señor es el dueño de todo, el Señor es el que es indiscutiblemente el amo. ¿Cómo ustedes actuarían si ustedes saben que Jesús es el Señor? Con humildad, ¿no es cierto? Imagínense que usted está frente al presidente de la República. ¿Cómo usted le trataría a esa persona? Con respeto, con reverencia, ¿no es cierto? Entonces es por eso que esta mujer reconoce que Él es el Señor. ¿Y qué hace esta mujer? Se postra, le muestra reverencia. Hermanos, ustedes en su diario vivir están reconociendo que Jesús es el Señor, que Él es el Dios,
y que nosotros solamente somos simples criaturas, simples humanos, ¿estamos dándole a Él ese puesto de honor que Él tiene? ¿O estamos actuando como los fariseos, hermanos, que le trataban a Jesús como que fuera un igual? Él era el Señor, Él era el Dios, el dueño de todo. Ahora, hermanos, miren, esta mujer no solamente reconoció de boca que Jesucristo era el Señor, sino que con sus acciones ella también verdaderamente reflejaba que ella creía que era el Señor. Porque todo tiene que ir de la mano, ¿no es cierto? Lo que yo hablo tiene que ir de la mano con lo que yo hago. Porque, ¿qué tal, hermanos? Yo puedo reconocer que Jesucristo es del Señor, con mi boca decir que Jesucristo es del Señor, pero si mis acciones no reflejan, sería un hipócrita, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, en Mateo 15, del 7 al 8, ¿qué dice? Por favor, alguien que lo lea. Mateo 15, del 7 al 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Hipócritas, de labios ustedes me honran, pero su corazón, o sea, sus acciones, cómo ustedes viven, está totalmente alejada de mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, no solamente es cuestión de confesarlo, sino también de vivirlo. Por eso esta mujer se hinca ante el Señor y reconoce, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que esta mujer se acercó a Jesús con una fe genuina. Pero, hermanos, ya vemos toda la historia, ¿no es cierto? Esta mujer tenía una necesidad, se acerca al Señor Jesús, le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿cuál es la reacción del Señor Jesús? Alguien vea esto en el versículo, parece que está en el 23. En el 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta mujer se acerca y Jesucristo no le respondió palabra. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? ¿Les ha pasado, hermanos, que ustedes están en una situación terrible, en una situación de gran calamidad, y ustedes ruegan a Dios y al parecer Él guarda silencio? ¿Han sentido ustedes de esto? El Señor parece que se quedara callado, que no dijera absolutamente nada, como le pasó a esta señora. Ahora, hermanos, puede que ustedes estén esperando la respuesta del Señor, alguna oración, quizás meses, quizás años. Sin embargo, ¿qué has hecho durante todo este tiempo que el Señor ha estado en silencio? ¿Cuál ha sido tu reacción después de esto? Porque, hermanos, aquí es donde empieza la fe que persevera. Yo quiero que ustedes noten algo, hermanos. Si nosotros le oramos al Señor Jesús porque estamos atravesando un problema y el Señor Jesús no responde, es verdad que nosotros tendemos a desanimarnos, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, ¿para qué voy a estar orando si el Señor ni siquiera me responde? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir insistiendo? Y eso, hermanos, demuestra que nosotros tenemos una fe que en realidad es débil todavía. ¿Esta mujer se rindió? No. El texto dice que esta mujer siguió clamando. Eso, hermanos, es la fe que persevera. Porque, hermanos, bueno, no quiero decir que todas las peticiones de oración son algo válido, ¿no? Esta mujer estaba pidiendo algo que en realidad era buena. Esta mujer estaba pidiendo liberación para su hija que estaba atormentada por un demonio. No confundamos, hermanos, que a veces yo quiero orar por una chica que no es cristiana y para que sea mi novia y que el Señor no me responde. O sea, y obviamente no me va a responder porque la petición está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Pero en cambio, si usted está pidiendo por algo que es genuino, algo que en realidad está en la voluntad del Señor y el Señor no responde, ¿qué es la actitud que nosotros tenemos que tomar? Seguir perseverando en oración, porque aquí ya vimos aquí que el Señor guardó silencio. Entonces, bueno, pero bueno, veamos la reacción que tuvo esta mujer, hermanos. ¿Esta mujer se desmotivó? No, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta mujer? Dice en el versículo 23, entonces acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esto significa, hermanos, que esta mujer seguía insistiendo, seguía clamando. Por eso es que los discípulos dicen que, Señor, ya despídela, ya atiéndela, cúmplele la petición para que ya se vaya, porque esta mujer nos es molesta, está cada rato atrás de nosotros dando voces, clamando. Entonces, fíjense, esta mujer no desistió, esta mujer siguió adelante. Pero, ¿qué hace el Señor Jesucristo? ¿Hace caso a los apóstoles? ¿A los discípulos? No. ¿Qué dice el versículo 24? Él respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Prácticamente esta mujer era cananea, no era del pueblo judío. ¿Y qué le está diciendo el Señor Jesucristo? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta que el Señor le está dando una negativa a su petición de oración? Pero, ¿esta mujer se rindió? No. Entonces, ¿qué hizo esta mujer, hermanos? Esta mujer, entonces ella vino y se postró a él diciendo, Señor, socórreme. ¿Se da cuenta? Esa es la fe que persevera, esa es la fe que agrada a Jesús. Porque fíjense, hermanos, que los fariseos nunca hubiesen pedido eso, ¿no? Los fariseos eran personas muy orgullosas. Si ellos recibían un no o un silencio por parte de Jesús, ¿creen que ellos hubiesen seguido persistiendo? Pero no, esa es la fe que persevera, esa es la fe que le agrada al Señor. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿será el Señor malo para no responderle o para responderle con un no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podríamos decir que Dios es malo? No, eso es como un rotundo no. O sea, nunca podemos afirmar que Dios es malo. Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender que todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo es con un propósito. Aunque usted no lo crea, ese silencio que el Señor guarda, esa respuesta negativa que el Señor le da, tiene su propósito de ser. El Señor está probándole a esta mujer su fe, a ver si esta mujer tiene una fe que es verdadera, una fe que es genuina. ¿Hasta dónde puede llegar la fe de esta mujer? Y es por eso, hermanos, ustedes igual, sigan pensando en la situación que ustedes viven. Porque a veces el Señor también les va a probar. ¿Cómo está tu fe? ¿En realidad crees en mí? ¿En realidad dices que crees en mí? Bueno, entonces no te voy a responder por un tiempo. O bueno, te voy a dar una negativa. Y aún así vas a seguir creyendo en mí. Esa, hermanos, es la fe que persevera. Pero, además, hermanos, el Señor, al rato que está diciendo esto, de que Él ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, Él está diciendo que su ministerio en realidad iba a empezar por la casa de Israel, por el pueblo israelita, y después iba a ir a los gentiles, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Ahora, hermanos, ya vemos que esta mujer no se rindió. ¿Cómo esta mujer siguió después, no? Dice que ella se postró delante de Él y le dijo, Señor, socórreme. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos una verdadera adoración, una verdadera reverencia, porque esta mujer en reiteradas ocasiones se inclina hacia los pies de Jesús. Esto, hermanos, también representaría un acto de humildad, como les estaba diciendo. Y bueno, esta mujer sabía que Jesús era el Mesías, que Él era bueno, y que si a otros Jesucristo ayudó, ¿por qué no le podía ayudar a ella? ¿Verdad? Ahora, hermanos, ¿cuál fue la actitud de esta mujer? Ya vimos que se inclina, que le dice socórreme, y el Señor, ¿qué le vuelve a responder? ¿Qué le dice en el versículo 26? Versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se dan cuenta que otra vez el Señor Jesucristo le da una respuesta negativa? Esta mujer nuevamente, bueno, dice ya, me rechazó. Entonces otra vez me voy a inclinar, otra vez voy a rogar, y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, esta mujer, hermanos, le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aunque Jesús le dio una respuesta que era negativa, esta mujer igual persistió? Ahora, hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué es esto de los perrillos, no? Dice, no es bueno no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Hagan de cuenta ustedes, hermanos, verán. Los judíos eran los hijos y los perrillos eran los gentiles. Nosotros ahora les queremos mucho a los perritos, ¿no es cierto? Ahora son parte de la familia. Cuando usted, hermanos, se sienta a la mesa, usted coge y pone los platos en la mesa. ¿Usted a quién le da de comer primero? ¿A sus hijos o le da de comer primero al perro? A los hijos, ¿no es cierto? Ahora las cosas están patas arriba, ¿no? Ahora es como que primero le dan al perro y lo que sobra le dan al hijo. Pero, hermanos, lo común es que se le da primero a los hijos, ¿no es cierto? Eso es lo común. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que primero Él tenía que hacer los milagros en el pueblo judío, en los hijos de Abraham, en donde estaba la promesa, para después a los gentiles. Eso es lo que le está diciendo. Pero fíjense, a veces a los gentiles se les decía perrillos y era una forma un poco despectiva, ¿no?
Pero esta mujer, hermanos, ni siquiera se sintió ofendida porque el Señor Jesucristo le dijo que era un perrillo. Y eso es una gran humildad. Ahora, hermanos, si ustedes reciben una contestación así, ¿ustedes cómo se sentirían? Ya ese es el orgullo, ¿no es cierto? Me está diciendo perrillo, ya no ruego. Pero esta mujer, hermanos, no se dejó que eso le afecte, ¿no? Sino más bien ella reconoció que ella en realidad era un perrillo. Ella reconoció con humildad que estaba en una situación de inferioridad. Por eso le dice, sí, Señor. O sea, ella reconoce, sí, Señor, yo soy un perrillo. Y le da una razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, esta mujer, hermanos, no quería robarle las bendiciones de Israel. Lo que esta mujer pedía era que algunas de esas bendiciones se le extendieran a ella porque ella estaba en necesidad. O sea, esta mujer sabía que en la mesa del Señor las bendiciones son tan amplias que inclusive las sobras nos alcanzan para nosotros. O bueno, para los gentiles. ¿Sí? Esa era la fe que Jesús estaba buscando en los israelitas. Y no encontró en Israel fe como ella. Por eso, hermanos, es que el Señor Jesucristo después extiende para nosotros el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, la salvación primero estaba para los judíos. Pero como los judíos no creyeron en el mensaje de Dios, por la incredulidad de ellos, nosotros también fuimos aceptados en el plan de salvación. Ahora yo les quiero preguntar, hermanos, algo. Esta aparente tardanza de Jesús, yo les decía que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tardanza? Probar la fe, ¿no es cierto? Porque, hermanos, van a haber ocasiones en las que las peticiones no se contestan rápidamente. Les voy a poner 3 ejemplos. Ustedes conocen la historia de Abraham y Sara. El Señor les prometió a ellos un hijo, ¿no es cierto? Les prometió a Isaac. ¿Cuántos años tuvieron que esperar ellos para recibir la promesa? 25 años, hermanos, se tardó el Señor en darles esa promesa. Ustedes, hermanos, conocen la historia de Jairo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con la hijita de Jairo? La hijita de Jairo estaba muerta. Y Jairo va hacia el Señor Jesucristo y le dice, Señor, mi hija está muriendo, vamos para que tú la sanes. Y en medio que Jesús estaba yendo, dice que una mujer con flujo de sangre le tocó el manto. Imagínense, esta mujer, esta chica, esta niñita estaba muriendo. ¿Qué era más importante, ir rápido a donde esta niñita o detenerse a esta mujer que ya había pasado 12 años con flujo de sangre? Es ir rápido a donde que está muriendo, ¿no es cierto? Pero el Señor coge y se detiene y pregunta en medio de una multitud tan grande, ¿quién me ha tocado? Porque sentí que poder salió de mí. Entonces se da cuenta que el Señor como que retrasa esa llegada. Ahora, hermanos, otra historia, ¿no? Ustedes saben que Lázaro murió. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo se enteró que Lázaro murió? Dice que que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después que Lázaro murió, él fue a verle. Fíjense, hermanos, que cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. O sea, Lázaro ya estaba apestando. ¿Se dan cuenta cómo el Señor a veces tarda? Pero, hermanos, ahora les voy a indicar por qué esta tardanza. Dice Romanos 4:20 que Abraham se fortaleció en fe. No era en vano, hermanos. El Señor todo lo hace con un propósito. Abraham se fortaleció en fe. ¿Qué le dijo a Jairo? No temas, cree solamente, le dijo. ¿Qué pasó, hermanos, con Lázaro? ¿Creen, hermanos, que hubiese sido más magnífico? ¿Que el Señor Jesucristo sane a un Lázaro que estaba enfermo? ¿O que el Señor Jesucristo resucite a un Lázaro que estaba muerto? ¿Qué era más asombroso? ¿Con qué el Señor hubiese impactado más la fe de la gente? Resucitando a un muerto. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor, aunque tarda, el Señor hace cosas que son más asombrosas de lo que nosotros pedimos? Imagínense, hermanos, inclusive el Señor hace cosas más de lo que nosotros le pedimos. Él hace más. La hija de Jairo estaba enferma. El Señor Jesucristo la resucitó. Eso es mejor que darle la sanidad. Le devolvió la vida. Lázaro también estaba muerto. Le devolvió la vida. El Señor hace más. Igual, Abraham y Sara eran estériles y eran viejos y les dio un hijo. El Señor hace más de lo que nosotros le pedimos. Entonces, hermanos, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Pero yo les quiero decir algo, hermanos. Dios nunca llega tarde. Nosotros le pusimos como que el Señor llegaba tarde, ¿no es cierto? Pero, hermanos, yo les quiero decir algo. El Señor nunca llega tarde. El Señor no llega ni antes ni después. El Señor llega
a tiempo. ¿Sí? El Señor llega a tiempo. Si usted no ha recibido, es porque todavía no es tiempo para el Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, todas estas respuestas negativas, ese silencio que le dio Jesús a esta mujer, tenía el propósito de que esta mujer encontrara una expresión más gloriosa de su fe. Y esta mujer, hermanos, en lugar de enojarse o en lugar de rendirse, ella respondió con humildad y con fe. Y eso es lo que el Señor Jesús buscaba, una adoración que era sincera. Pero, hermanos, ¿cómo termina esta historia? ¿Quién me dice cómo termina la historia? Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso es ver cómo la fe genuina es recompensada, hermanos. ¿No es cierto? Como conclusión, hermanos, yo sé, hermanos, que a veces nosotros pasamos dificultades personales, ¿no es cierto? Hay veces que estamos atravesando una enfermedad o estamos pasando por alguna pérdida o alguna situación económica que es complicada. Hermanos, es ahí cuando la fe tiene que ser perseverante. Ahí es cuando nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios tiene un propósito. Si ustedes están atravesando una situación de dolor o si inclusive tú no ves respuesta a tus oraciones, la fe perseverante te va a ayudar a no rendirte. Cuando también, hermanos, en la parte espiritual tú sientas, o más bien dicho, tú no sientas la presencia de Dios y tú sientas que tus oraciones no llegan a Él, ahí es, hermanos, cuando nosotros estamos pasando un desierto, ¿verdad? Ahí, hermanos, es cuando nosotros tenemos que actuar como esta mujer cananea. No rendirnos, seguir insistiendo. Entonces, hermanos, cada vez que tú estés atravesando una situación similar, cada vez que tú sientas que el Señor aparentemente guarda silencio, cada vez que tú sientas una negativa de parte del Señor, yo quiero que tú recuerdes esta historia de la mujer cananea y que imites la actitud de esta mujer. No te enojes, no dejes de orar, no digas, bueno, entonces ¿para qué voy a seguir orando si el Señor no responde? No, no te enojes, más bien humíllate ante Dios, reconócelo como tu Señor y sigue orando, sigue insistiendo, porque el Señor es bueno. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que es la fe perseverante. La fe perseverante, hermanos, es una confianza firme y constante en que a pesar de las dificultades el Señor nos va a responder. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una aclaración. Tener fe no significa que Dios nos va a responder en todo lo que nosotros hemos pedido. Tú puedes decir, es que, hermano, yo sí tuve fe, inclusive hasta me arrodillé y le pedí a Dios y Dios no me respondió. Porque, hermanos, la fe no significa que Dios nos va a dar todo. La fe significa que Dios va a hacer lo mejor para nosotros en esa situación. Y a veces, hermanos, lo mejor es que Dios no nos dé lo que pedimos. A veces tú, hermanos, vas a recibir un no, porque ese no te conviene. Si lo que tú pedías no te convenía, entonces el Señor tiene que decir no. A veces el Señor va a decir espera, porque aún no es el tiempo para que tú tengas lo que tanto estabas esperando. Y otras veces el Señor va a decir sí. ¿Cuándo va a decir sí? Cuando tú estás preparado para recibir lo que tú estás pidiendo y cuando lo que pediste está conforme a la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, ese es, hermanos, el mensaje del día de hoy y quiero animarles a orar, ¿ya? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, reconocemos que tú eres bueno, Señor. Reconocemos, Señor amado, que tú eres un Dios que no se tarda, Señor, sino que tú llegas en el momento preciso, Señor. Te agradecemos, Señor amado, porque este día, Señor, tú nos has alimentado con tu palabra. Este día, Señor, tú nos has mostrado cómo es una fe que a ti te agrada, Señor. Una fe que es perseverante, Señor. Te rogamos, Señor amado, que tú incrementes nuestra fe, Señor. Que nos ayudes, Señor amado, a clamar a ti con esa perseverancia que tú buscas, Señor. A no desanimarnos, a no rendirnos, Señor, cuando conocemos que lo que estamos pidiendo está de acuerdo con tu voluntad, Señor. Te quiero, Señor, pedir que tú, por favor, nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Tú sabes, Señor, que frecuentemente nos debilitamos, que aún, Señor, nuestra fe todavía es débil, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tú aumentes esa fe, Señor. Que tú pongas fe en nosotros para que nosotros podamos confiar, Señor, en que tú vas a responder conforme a lo que sea mejor para nosotros, Señor.
Te damos las gracias, Señor amado, porque eres bueno, Señor, porque, Señor, nos has hecho hijos tuyos, Señor, y a diferencia de esta mujer cananea que ella esperaba migajas, Señor, nosotros estamos sentados a la mesa como hijos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y por las cosas que hacemos, Señor, que nos alejan de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre delante de ti con un corazón que esté inclinado a hacer tu voluntad, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a